amigos y amigas, y muchas gracias por estar con Jóvenes Socialistas de Onda, celebrando nuestro primer año de vida. Gracias especialmente a Fernando Díaz, secretario general de Jóvenes Socialistas a nivel nacional, y gracias a Samuel Falomir Sánchez, secretario provincial de Jóvenes Socialistas de Castellón. Pero también gracias, no podía empezar mi intervención sin dar las gracias a el compañero Javier Ares de la Ejecutiva Nacional, a la compañera Irene Vázquez de la Ejecutiva Provincial de Valencia y evidentemente al vicesecretario general Joan Morales, que me ha precedido en la palabra, un gran amigo, vicesecretario de aquí de, como he dicho, de la provincia en Jóvenes Socialistas. También gracias a compañeros de la Ejecutiva Provincial como Pablo, compañeros de Alcora, Carlos, pero sobre todo, bueno, Villarreal, Moncofa también están por aquí, sobre todo, gracias a Rosalín Fabra por estar siempre a mi lado, gracias por haber creído en mí desde el primer momento y gracias Manolo por haber estado en los momentos buenos y también los momentos malos que todos conocemos, haciendo fuerza. Y también mando un beso muy sincero a Carmen Gabaldón, compañera de Ayuso, los compañeros de Jóvenes Socialistas donde la conocemos, por haber estado ahí siempre en todos los momentos y aguantando todos estos problemas y aportando soluciones cuando pensábamos que no las había. El pasado 20 de diciembre de 2008 en este pueblo, y después de demasiados años de silencio y de ausencias, Jóvenes Socialistas se refundó a las 17 horas y de la mano de Samuel Falomir y de Ruth Sanz, en aquel momento miembros de la Ejecutiva Nacional de Jóvenes Socialistas. Un grupo de jóvenes con mucha ilusión, con ansias de cambiar el mundo, para que el mañana sea mejor que el ayer. Nos reunimos y juntamos todas nuestras sensibilidades y subimos a un tren con un billete solo de ida. Un billete solo de ida porque sabíamos que nuestras vidas jamás volverían a ser igual que aquel 20 de diciembre. Jamás nuestras vidas volverían a ser igual después de firmar aquel acta constituyente. Eran tiempos difíciles y lo siguen siendo, para cantar al mundo que somos socialistas. Una crisis estructural, global y total estaba azotando a todo el mundo, a toda España, pero especialmente a esta tierra, a este pueblo que había apostado todas sus bazas a una sola carta, al azulejo. Eran tiempos difíciles porque pasábamos a ser el blanco del Partido Popular y, sobre todo, de España 2000, en los constantes ninguneos públicos que azotaban al socialismo, especialmente a Jóvenes Socialistas y a mi persona. Y, por cierto, ante todas las graves acusaciones, cero pruebas, como siempre. Cero pruebas. Cero pruebas que demuestran que ellos se dedican simplemente a tirar la piedra y a esconder la mano. Jóvenes Socialistas de Onda se presentaba al público un 28 de febrero de 2009 en un gran acto público celebrado en la Cazzola y con una gran fiesta y cena posterior. Y desde entonces, como digo siempre, como me gusta decir siempre, hemos querido que se notara la diferencia. Nos estrenamos limpiando, como bien sabe Elena, el paraje municipal de Salvador. Éramos pocos, pero el resultado fue estupendo. Después seguimos con un monólogo solidario, con Edu Mutante, a favor de la ONG Quisqueya para realizar un centro de día en Onda para ayudar a las personas que peor lo estaban pasando. Y en la Plaza Siglo XXI ofrecimos a la ciudadanía de Onda una nueva alternativa de ocio. Y de esta forma nos abríamos al mundo, nos abríamos a Onda en lugar de encerrarnos en nuestros cómodos despachos, porque esta es la política en la cual creemos. Para cerrar nuestra agenda estival, también desde la Secretaría de Igualdad y de la mano de la Maleta Roja y del Pub Black North, realizamos una sesión de libertad sexual con un tupper sex. Y volvemos a llenar un local de Onda, el Pub Black North, como he dicho, en los momentos en los que peor lo estaban pasando, ayudando, como siempre, al comercio local y creyendo en este pueblo. Pero no todo acaba aquí. También reeditamos la fórmula solidaria y volvimos de la mano de Pablo de los Reyes a realizar otro café teatro solidario, esta vez a favor de la ONG Cari, para realizar un centro de día en Kenia, ayudando a mejorar la calidad de vida de los países empobrecidos del sur. Reivindicamos por primera vez en todo el mundo la salvación de la vida de Nemat Safavi en la preciosa plaza medieval de la Font de Vinç, un joven iraní condenado a muerte por el simple hecho de amar, por el simple hecho de ser homosexual. Y de esta forma
demostrábamos que en Jóvenes Socialistas no había lugar ni para la homofobia, ni para la lesbofobia, ni para la transfobia, y creyendo que la igualdad debía de seguir siendo uno de nuestros referentes a la hora de caminar en nuestro camino duro y lleno de obstáculos. En Navidad además organizamos un macroespectáculo solidario para recaptar alimentos y productos de higiene personal, de nuevo para las ONGs Cariz y Quisqueya, de la mano de Edu Mutante y de Harry, el mago urbano. Llenamos el mítico Mónaco, 600 personas y sobre la mesa más de 800 kilos de alimento. Jóvenes Socialistas, de la mano de la Comisión Ejecutiva Provincial, fue capaz también de traer a la diputada Antonia García Valls aquí a Onda para hablar de ese nuevo derecho que conquistaban las mujeres para decidir sobre sus propias vidas. La ley del aborto, de la reproducción sexual y de la educación sexual. En ese acto también repartimos profilácticos e información para volver a demostrar que ante las críticas que vienen siempre de la derecha, Jóvenes Socialistas saben responder, como siempre, con hechos y acciones. Y también demostramos que las mujeres podían vivir sus vidas sin necesidad de pedir ni perdón ni permiso a nadie. Y nuestro último acto fue la venta de chocolatinas de comercio justo para ayudar a Haití, las cuales vendimos en el pub La Oficina, pub al que después iremos a celebrar este año de progreso en Onda. Y a todo esto debemos de sumar nuestras colaboraciones mediáticas con el Partido Socialista, siempre que se nos ha llamado, la colaboración con la Ejecutiva Provincial y la asistencia constante a actos organizados por asociaciones de este pueblo, por el gran tejido asociativo de este pueblo, y sobre todo actos realizados por nuestras compañeras y compañeros de Jóvenes Socialistas de otros pueblos. Y toda esta gran agenda modernizadora la hemos llevado a cabo sin tener ni un céntimo en nuestra cuenta bancaria. Y podemos decir con orgullo una cosa, que en Jóvenes Socialistas de Onda no se entrega el 0,7% de nuestro presupuesto, sino que se entrega el 100% de todo lo que hemos ingresado para mejorar la vida de quienes menos tienen. Cerca de 2.000 euros en un año entregados a ONGs hacen de la agrupación socialista de Onda la más solidaria de todo el país valenciano. Y todo esto lo hemos subsanado a la hora de realizar actos con mucha imaginación, como bien sabe David especialmente, con mucho ingenio y con muchos favores que nos hace la gente de este pueblo. Y como ha dicho Joan, aunque a muchas personas les quita el sueño, el hecho de que este proyecto siga adelante y en pie, un proyecto autónomo del Partido Socialista, pero que lucha en sintonía con él, como bien se ha demostrado esta noche, no se va a detener aunque a ellos les pese. Como dicen las canciones revolucionarias de mediados del siglo XX, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Y nuestros objetivos son claros. Que Onda siga caminando por la senda del progreso social gobernado 24 años más por el Partido Socialista. Que esta provincia deje de ser un referente en las clases de Derecho de la facultad y empiece a ser un referente en las clases de Ética, de la mano de nuestro amigo Francesc Colomer. Y sobre todo, que esta comunidad deje de ser la Madrid Fashion Week, la Fashion Week de Madrid o la Cibeles, para que vuelva a ser lo que nunca debió de haber dejado de ser, que es una gran tierra de la mano del amigo Jorge Ararte. Y es innegable que luchamos por estos objetivos, luchamos por estas metas y sobre todo por estas esperanzas. Y como todo buen trabajo, ha tenido su recompensa. Tenemos a la compañera Elena Aliago, que forma parte del Comité Nacional de Jóvenes Socialistas, y tenemos a nuestro amigo David López Gil, que es miembro nato del Comité Provincial de Jóvenes Socialistas. Y gracias a, entre otros, a Samuel Colomir, tengo el orgullo también de ser parte de esta nueva estructura provincial, de la primera ejecutiva provincial de la historia, llevando una de las áreas que más igualdad dan a las personas, más dignidad a las personas, como es igualdad, integración y LGTB. Jóvenes Socialistas es la agrupación que más se parece a Onda. Somos la agrupación de la libertad frente a las del talón dictatorial. Somos la agrupación de la alegría frente a los agoreros y los profetas de las falsas catástrofes. Somos con diferencia la agrupación más activa, agrupación juvenil más activa, frente a la pasividad de muchas agrupaciones de la derecha. Y somos la agrupación que más cree en este pueblo, frente a quienes desean su ruina pensando simplemente en el rédito político. Pero llegados a este punto de mis palabras, desde este aquí y desde este ahora, solo puedo dar las